Gloria a Dios. Dios bendiga su vida, hermano, hermana. Dios le bendiga. Este tema se llama la sana doctrina de Jesús. Oiga, la sana doctrina de mi Jesús. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 4. La sana doctrina de mi Jesús es el tema. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, si recibí otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Estamos viviendo los últimos tiempos donde tenemos que tener cuidado y ser buenos oidores de la palabra de Dios. Y buenos lectores también de la palabra de Dios. Porque una cosa es oír la palabra de Dios y otra cosa es leer la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, en su capítulo 11, verso 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibí otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Sabe que hay muchos hombres en la tierra que se hacen pasar por Cristo? Y hay muchos espíritus malignos. Y hay muchos que tienen un evangelio diferente al evangelio de Cristo. Hay evangelios diferentes que no tienen que ver con la doctrina de Cristo, con la sana doctrina de mi Cristo. El que tiene la sana doctrina de mi Cristo se interesa por la santificación y la consagración a Dios. Es una persona que le toma importancia a la consagración a Dios, a querer vivir una vida santa. Y ama la palabra de Dios, ama la doctrina que está escrita. Por ejemplo, Pablo dice a los Corintios, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, el Jesús que predico y que enseño tiene un Padre que se llama Dios eterno. El Jesús que yo predico está unido con el Espíritu Santo que está ahorita con la iglesia. Pero hay muchos que están predicando a un Jesús solo. Y hay que tener mucho cuidado en este tiempo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibí otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Así hay mucha gente tolerando cosas que no tienen que ver con la buena doctrina de mi Cristo, con la sana doctrina de mi Cristo. La sana doctrina de mi Cristo produce vida eterna, vida sana en el espíritu y en el alma. La sana doctrina de mi Cristo lo está edificando, lo está alabando al creyente, al cristiano en Cristo. Pero esto, muchos no tienen cuidado. Y Pablo, el mensaje lo está enfocando para que los corintios tengan cuidado de cuidar la doctrina, de no dejarse engañar. Pero hoy en día muchas personas no han aprendido a cuidar y amar la sana doctrina de mi Cristo, porque es una sola doctrina. Escucha esto, amado hermano, hermana. Es una sola doctrina. No hay 2, ni 3, ni 4, ni 5. La doctrina que salva, que sana y que libera y que lleva al cielo, solo es una. La sana doctrina de Jesús. Mire lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15.
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. Así que, hermano, está firme y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Vemos aquí que Pablo está enseñando en Tesalónica a los tesalonicenses. Ya está en otro lugar. Allá estaba en los Corintios. Ahora está aquí hablando de la doctrina de Cristo en otro lugar. La misma doctrina. Así que, hermano, está firme, dice. Número 1, está firme. Y retener, dice Pablo. Oiga, y retener la doctrina de Cristo. O sea, atesorarla. Guardarla en tu corazón, en tu alma. Así que, hermano, está firme y retener la doctrina que habéis aprendido. Oiga, que habéis aprendido. Número 3, que usted y yo hemos aprendido. Sea por palabra o por carta. Esto es el cuidado que debemos de tener. Ser firmes en la doctrina de Cristo. Retener la doctrina. Tenerla adentro, grabada en nuestro espíritu, en nuestra alma. Esa doctrina que hemos aprendido. Para no ser engañados. ¿A cuánta gente la están engañando? Le están predicando otro evangelio. Le están predicando otro Jesús. Han aparecido varios Cristos en la faz de la tierra y tienen sus predicadores y enseñadores. Mentirosos. Ministros, hijos del diablo. Otro espíritu se mueve en ellos. Es lo que Pablo estaba enseñando en Corintios. Y ahora Pablo le dice a la iglesia tesalónica lo mismo, que tengan cuidado. Así que, hermano, está firme. Firmes, no se muevan de la doctrina de Cristo. Retengan la doctrina de Cristo, la que han aprendido, sea por palabra o por carta. Qué tremendo. Ahora en día hay tanta gente que no le importa si en su iglesia lo que están enseñando es doctrina de hombre o doctrina de demonios. No le importa si lo que están haciendo no está bien, no está de acuerdo a la palabra de Dios. No le toman importancia en escudriñar, en indagar, en convencerse a sí mismo si lo que el hombre o la mujer está hablando al frente es de Dios, si está escrito en la palabra, sí o no. Colosenses capítulo 2, verso 22, mire lo que dice. Colosenses capítulo 2, verso 22. Ahora el apóstol Pablo está en otro lugar, en Colosas. Está enseñando a la iglesia de Colosas, a los colosenses. Colosenses capítulo 2, verso 22. Dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Mire, hay gente que está conforme a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Así hay mucha gente que le han impuesto, que le han metido en su cabeza doctrina de hombre. Pero sabe, la doctrina de los hombres va a llevar a las personas al infierno. La doctrina de los demonios los va a llevar al infierno. Solo la sana doctrina de Cristo salva. Por eso el tema se llama la sana doctrina de mi Jesús. Pero ojo, muchos pueden hablar de Cristo, muchos pueden hablar del Espíritu Santo, muchos pueden hablar del Padre Eterno. Pero ¿qué doctrina tienes? ¿Qué palabra tienes?
¿Qué enseñanza tienes? Eso es doctrina, significa enseñanza, reglamento, orden. Eso significa la palabra doctrina, reglamento, orden, fundamento, cimiento, enseñanza. ¿Cómo te están doctrinando? ¿Con doctrina de hombre o doctrina de los demonios, de los espíritus malos? Y ahora Pablo está en Colosas, dice Colosenses capítulo 2, verso 22. En conformidad a mandamiento y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. No sirven. Las doctrinas de hombres no sirven. Mire lo que dice Tito, capítulo 2, verso 1. Tito, capítulo 2, verso 1. Capítulo 1, Tito, capítulo 2, verso 1. Pero tú hablas con lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El apóstol Pablo le dice a Tito, Tito, vas a hablar con lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Tito, el cimiento ya está establecido, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Si alguien habla y no habla con base de esta palabra, con el reglamento que tiene este evangelio de Cristo, con el fundamento que tiene este evangelio, con el orden que tiene este evangelio, con la enseñanza que tiene este evangelio, usted no lo reciba. Y ese es el cuidado que Pablo le está infundiendo a Tito. Le está diciendo Pablo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahora hay muchos hombres que vienen con palabras, con filosofías huecas y humanas, con argumentos de hombres, fundamentos de hombres, y no la doctrina de Cristo que está en la palabra. A muchos les gusta escuchar ese montón de palabrerías. Yo digo historietas o cuentos de camino real. No, amigo, no, amiga, no se acostumbre a esas cosas. Usted aprenda de que le hablen con base de la palabra, con la enseñanza que está escrita. Enseñanza de la sana doctrina, de la buena doctrina, porque solo es una, la doctrina de Cristo. Una sola doctrina para todos los países de la faz de la tierra. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. A mí un predicador o alguien que quiera enseñar la palabra de Dios, si no me habla con base de la palabra de Dios, para mí no califica. Tiene que hablarme con base de esta enseñanza, de este orden, de este fundamento que ya está escrito. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. Y si no me habla con base de la Biblia, ese no es mensaje de Dios. Déjeme decirlo. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿A dónde está la sana doctrina? Ya está escrita ya. La buena doctrina de mi Jesús ya está escrita. Ya está establecida. Solo hay que pedir luz al Espíritu Santo para que los alumbre. Mire lo que dice Romanos capítulo 16. Versículo 17. Romanos capítulo 16, versículo 17. Un gran mensaje poderoso. Romanos capítulo 16,
Versículo 17, estoy enseñando la sana doctrina de mi Jesús. Es el tema. Dice la palabra: mas os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. ¿Qué está enseñando Pablo? Que no hay que ponerse de acuerdo con aquellas personas que no quieren vivir la doctrina de Cristo, que no quieren vivir bajo la doctrina de Cristo, que no quieren aceptar la doctrina de Cristo, que se oponen y que quieren causar tropiezo. Entonces Pablo dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezo en contra, dice, de la doctrina de Cristo, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Pablo le dice: ya no se relacionen con esas personas que no aman la doctrina de Cristo, que están en contra de la doctrina de Cristo. Ya no se relacionen con esas personas, apártense de ellos. Y este es el cuidado que muchos no tienen hoy en día. ¿A dónde va Vicente? Va toda la gente. Ahí quiero estar, a donde va toda la gente. Es porque es mi amigo, es porque es mi hermana, es porque es mi tío, es mi prima. Yo quiero estar ahí. No, amigo, el que ama la doctrina de Cristo tiene celo de Dios por cuidar esta doctrina. La sana doctrina de mi Cristo te enseña, nos enseña a santificarnos para Dios y vivir en consagración para con Dios. Si alguien no está enseñando esto, la santidad y la consagración para Dios, ese no es predicador, ese no es enseñador del Espíritu Santo. Ese es un falso ministro. ¿Por qué? Porque estamos esperando a Jesucristo, que viene en las nubes de los aires, y sin santidad y sin consagración no va a poder viajar el que esté viviendo de esa manera. Porque solo en santidad y consagración podemos dar la medida a la plenitud de Cristo. Solo así podemos dar buenos frutos, al 30, al 60 y al 100 por uno. Y por eso Pablo dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Como yo, teniendo la doctrina de Cristo, que la he aprendido y que la tengo atesorada y que estoy firme con ella, ¿cómo voy a compartir y voy a aceptar que me traigan una doctrina contaminada, mezclada de hombres o de demonios? No puedo. Pero las personas no han aprendido en su mayoría a amar la doctrina de Cristo. Somos pocos. No son muchos. Porque para amar la doctrina de Cristo tenemos que evitarnos de muchas cosas. Como Pablo dijo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Oiga, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y dice que os apartéis de ellos, dice. Los que no aman la doctrina de Cristo, los que no la quieren aceptar, los que no la quieren recibir, los que no la quieren aprender, los que no la quieren atesorar. Dice Pablo: apártate de ellos. La sana doctrina de mi Cristo hay que cuidarla. Como le dijo Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y los que te oyeren. Y por eso el versículo donde arranqué el mensaje, donde fijé el mensaje, 2 de Corintios capítulo 11, verso 4, dice el apóstol: porque si viene alguno
predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Predicadores para este tiempo y enseñadores que quieran enseñar hay miles, pero que tengan la sana doctrina de mi Cristo son pocos. Que amen la doctrina de mi Cristo son pocos. Que tengan el conocimiento de la doctrina de mi Cristo son pocos. Que tengan el entendimiento de la doctrina de mi Cristo son pocos. Y que la pongan por obra y por práctica la doctrina de mi Cristo son pocos. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, hace tiempo están predicando a otro Jesús, a otros Cristos. Pero nosotros predicamos el Cristo que murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre por mis pecados y por los pecados de muchos, y que fue sepultado y al tercer día resucitó de los muertos y ascendió a la diestra de Dios Padre. Y desde ahí, como Él ya vino una vez, entonces le estamos esperando su segunda venida, como dice Hebreos capítulo 9, versículo 28. Porque si viene alguno predicando otro Jesús, hay hombres perversos que andan la Biblia y están predicando otra cosa que el que os hemos predicado, o si recibí otro espíritu que el que habéis recibido. Hay hombres que andan otro espíritu que no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Hay otros hombres que andan un espíritu de error que no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es espíritu de verdad, espíritu de revelación, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de entendimiento, es espíritu de santidad. El Espíritu Santo nos está hablando que nos santifiquemos y que nos consagremos a Dios. Esa es la doctrina de mi Cristo. O otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Hay mucha gente que tiene un evangelio diferente, que no es el evangelio de mi Cristo. Entienda esto. No se deje engañar. Estemos firmes. Retengamos la doctrina que hemos aprendido. Cuidémosla. Seamos listos, seamos personas inteligentes. Indaguemos, meditemos, veamos y observemos y examinemos si lo que un hombre o una mujer está hablando en un púlpito o en cualquier lugar, si está de acuerdo con la sana doctrina de mi Cristo, si está de acuerdo con la Biblia. Si no está de acuerdo con la palabra de Dios, no lo acepte. Ese no es mensaje de Dios. Jesús viene muy pronto a llevar una iglesia que tiene su palabra, que está siendo lavada por la palabra, por el agua de la palabra. Efesios capítulo 5, versículo 26 y 27. Dios te bendiga y Dios te guarde y añada mucha bendición a tu vida por este mensaje. La sana doctrina de mi Jesús es el tema. Amén y amén.